Hola, mi nombre es Julio Rodríguez, soy desarrollador web desde hace aproximadamente 12 años y tengo más de la mitad de la carrera especializado en JavaScript. La intención de este canal y de esta serie de videos es aprender bien cuáles son las mejores prácticas para el desarrollo y aquellos conceptos fundamentales a tener en cuenta en todo lo que tiene que ver con la tecnología web. Empezando, en este caso, con los objetos en JavaScript. En JavaScript todo se trata de objetos. Y si bien es verdad que es un lenguaje multiparadigma en donde el desarrollador puede elegir a conveniencia y gusto la manera en que implementa su código, también es verdad que es un Base Prototype Language o un lenguaje orientado a prototipos. Pero, ¿qué es exactamente un lenguaje orientado a prototipos? Bueno, la programación orientada a prototipos no es más que un tipo de programación orientada a objetos con un sistema de herencia simple, en donde dicho de manera resumida, puedes crear objetos sin necesidad de especificar el tipo de clase que utilizas y luego ir agregando a esta los objetos o métodos que el objeto necesite. Pero, ¿por qué es tan importante entender bien cómo funcionan los objetos? Bueno, aquí entra el concepto principal y es que aunque el lenguaje es el mismo, puede ser utilizado en distintos entornos y estos entornos proveen diferentes APIs que aunque mantienen los conceptos, pueden tener ciertas variaciones, pero técnicamente funcionan de la misma manera. Y lo hacen proveyéndote objetos que te simplifican el código. Pero, ¿qué es una API? Bueno, API, por las siglas en inglés, es una interfaz de programación de aplicaciones que técnicamente lo que te provee es un conjunto de herramientas que permite que tú como desarrollador te abstraigas de algunas lógicas complejas y simplifiques tu código enfocándote únicamente en lo que necesitas utilizar. Estas APIs son múltiples y, como dije anteriormente, dependen del entorno en el que estés desarrollando, porque por ejemplo, si trabajas en la web, seguramente te toca trabajar con la ventana del navegador o con el DOM, Document Object Model, o incluso puedes necesitar una API como la WebRTC para conectarte, por ejemplo, al micrófono con el que estoy hablando yo o con la cámara. Estas son APIs distintas que se proveen directamente en JavaScript para el entorno web, mientras que en Node ninguno de estos elementos se utilizan, ya que estarías trabajando en el entorno servidor y por ende no existen estas APIs, con lo cual implica que varían. Entonces, habiendo hecho un repaso de cómo funcionan las APIs, vuelvo al tema inicial y es que todo se trata de objetos, exceptuando lo que son los datos primitivos. Para profundizar en el concepto de objetos, vamos a hacer un repaso breve primero de qué son los datos primitivos. Bueno, entonces, los tipos de datos primitivos son definidos de alguna manera valores que no pueden ser modificados. No tienen propiedades ni métodos. Estos tipos de datos primitivos son los string o cadenas de texto, los number, boolean, null, undefined, begin y symbol. Técnicamente, como dije, son valores inmutables. Pero, ¿cómo se traduce esto? Bueno, vamos a abrir aquí en la consola. Voy a crear esta variable city. Le vamos a poner un valor Caracas. Entonces, técnicamente ahora tenemos una variable que si le imprimimos nos dice el nombre de la ciudad, Caracas, y esta variable puede ser modificada, por lo cual no es un valor, es una variable a la cual le podemos setear un valor distinto. La acabamos de cambiar de un string a un entero. Si yo imprimo ahora city, me va a imprimir el número 12. Ahora, técnicamente, cuando nosotros decimos que un valor es inmutable, estamos hablando del valor dentro de esta variable, que en este caso es 12. Yo a 12 directamente no le puedo asignar un valor distinto, no le puedo decir que 12 es 2. Porque técnicamente eso es imposible, me va a generar un error diciéndome que no se puede hacer una asignación de este tipo. Entonces técnicamente esa es la característica de los datos primitivos. Pero JavaScript también maneja algunos tipos de datos adicionales, como por ejemplo arrays y objetos. Ahora, es el momento en el que definamos mejor qué es un objeto. Bueno, un objeto, digamos que se puede resumir como una variable con un conjunto de claves valores, donde las claves son la referencia para acceder al valor y donde el valor puede ser cualquiera de estos tipos de datos dichos, incluyendo arreglos y funciones, y en cuyo caso las funciones entrarían a definirse como los métodos del objeto. Ok, habiendo hecho este repaso, ahora vamos a hablar acerca de las formas de declarar un objeto. Bueno, en JavaScript hay varias maneras de trabajar y definir objetos. Las más comunes son la notación literal y las funciones constructoras. La notación literal es técnicamente cuando se define una variable por medio, asignándole un conjunto de clave de valores por medio de las llaves. Y las funciones constructoras, como vemos en el ejemplo del código, es cuando se crea una función y a esta función se le asignan propiedades. Este código dentro de la función se ejecuta cuando haces una instancia de la misma haciendo uso de la palabra reservada new y de esta manera creas un objeto, en este caso de tipo persona. Vamos a poner esto como ejemplo directamente aquí en la consola. Yo puedo aquí crear
la variable Singer, la creo, y si imprimo Singer, vemos que es un objeto. Si hago uso del operador typeof, que me permite identificar el tipo de dato de una variable, y le pasamos la variable Singer, vemos que me dice que automáticamente es un objeto. Y bueno, los objetos tienen la particularidad de que tú puedes acceder a sus propiedades para ver el valor de estas propiedades por medio de puntos. Por ejemplo, yo puedo aquí, por medio de la anotación de puntos, acceder al género, y puedo por medio de la anotación de puntos también acceder al nombre. Seguramente nada de esto es lo que estoy comentando es nuevo, pero técnicamente el término de definir objetos, para definir objetos de este tipo, es notación literal. Y luego tenemos las funciones constructoras. Las funciones constructoras es cuando hacemos uso de la palabra reservada function para definir un objeto, y a este objeto le definimos propiedades por medio de su scope, haciendo uso de la palabra reservada dice en este caso. Yo aquí estoy creando un person, y técnicamente yo no puedo ahora hacer un person y ejecutarlo como función de manera directa porque no lo estoy asignando a nadie. O corrijo, lo puedo hacer, pero no estaría luego teniendo la manera de acceder al objeto. Entonces, si yo agarro y creo aquí una variable person, por ejemplo Julio, y le declaro new person y le paso mi nombre, Julio, técnicamente esto me va a devolver un tipo de objeto de persona, en donde ahora yo puedo acceder al nombre, me imprime el nombre, y también puedo acceder al método sayHello. Por ejemplo, si yo al método sayHello le paso un valor, por decir mundo, para hacer lo típico de los ejercicios básicos de programación, mundo, imprimimos, entonces él me dice hola mundo. Técnicamente tengo un objeto de tipo persona. Si lo imprimimos, vemos que la consola me reconoce el objeto con el tipo de objeto. Ok, técnicamente estas son las dos formas más comunes de declarar objetos. Realmente hay algunas adicionales. Por ejemplo, el object, que es un objeto propio de JavaScript, trae varios métodos que te devuelven una instancia nueva de un objeto. Lo podremos ver un poco más adelante quizá, pero técnicamente las más comunes con las que trabajamos son estas. Y luego está también la definición de clases, que es una semántica que agregó JavaScript en la versión de ECMAScript 6, que salió aproximadamente en el año 2015. Pero eso lo haré en un siguiente video técnicamente para poder profundizar un poco entre cómo funciona y las diferencias con las funciones y objetos normales de JavaScript. Ahora bien, antes de continuar en esto, me gustaría hablar un poco acerca de los prototipos, que es el siguiente punto. Como comenté al principio, JavaScript es un lenguaje orientado a prototipos. Pero ¿qué significa que es un lenguaje orientado a prototipos? Bueno, como hice referencia en un principio, los prototipos son un mecanismo que JavaScript utiliza para poder hacer de manera simple el proceso de herencia. ¿Y cómo hace esto? Bueno, técnicamente el prototipo es una plantilla que define cuál es el comportamiento, las características, métodos y funciones que tiene un objeto. Y cuando tú creas un objeto que se identifica con ese mismo tipo, automáticamente tiene acceso a todo este conjunto de propiedades. Y el prototipo se define cuando tú haces en el entorno global, digamos, defines un objeto, y luego de definir el objeto accedes a una propiedad prototype a la cual le pasas un objeto con notación literal indicando cuáles son las características que quieres que tenga este objeto. Por ejemplo, aquí nosotros hemos creado al objeto person previamente, correcto, esta función person que nos devolvía una instancia. Teníamos a Julio aquí impreso, es un objeto de tipo person, pero si yo accedo al prototype, el prototype se puede acceder en la consola por medio de la palabra proto. Podemos ver que en estos momentos solo nos dice que hay una propiedad que es constructor. Esa propiedad constructor es esta función que devuelve la misma instancia del objeto, ¿no? Y técnicamente lo único que hace es asignar las propiedades name y la función sayHello. Pero vemos que no tiene más características. Esto es porque yo no había modificado el prototype del objeto. Si nos devolvemos para acá y yo copio este segmento de código, le estaré creando un prototipo al objeto person. Este, ya como Julio está creado, no recibiría las propiedades, pero los siguientes objetos que se creen haciendo una instancia de person tendrían estas características. Vamos a hacer la prueba. Nosotros aquí ya lo creé. Técnicamente lo que hicimos fue definir el prototype de person, que tiene 3 propiedades numéricas que son age, legs y arms, y 2 propiedades o métodos que son talk y sleep, ¿verdad? Entonces técnicamente si yo creo aquí una nueva persona, por ejemplo, vamos a poner, no sé, Héctor Lavo, y agarramos y le decimos new person,
nosotros, como les comenté antes, podemos acceder al prototype por medio del w_proto y vemos que ahí automáticamente, a diferencia de con Julio, me reconoce cuáles son las funciones que están en el prototipo y me las asigna. Yo no se las declaré al objeto person porque el objeto person sigue siendo la función declarada aquí, que simplemente tiene name y say hello, pero sí lo que hice fue declarar el prototipo y vemos que tenemos el prototipo ya disponible de manera automática en la variable Lector_Lavoe, pero también tenemos, bueno, aquí tuve un error simple, si nos damos cuenta, a person, digamos que no es un error porque no está validado como falla, como para que falle, pero person recibe un nombre y yo no se lo pasé, aquí tendría que haberle puesto Lector_Lavoe. Si lo declaramos, entonces ahora podemos ver que Lector_Lavoe imprime el objeto person y vemos que tiene la propiedad name, tiene say hello y no me muestra, si yo imprimo el objeto en sí mismo, las propiedades del prototype, sino que me muestra aquí la propiedad prototype y cuando accedo a ella puedo ver las características. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Bueno, esto es lo que se conoce como cadena de prototipos. Técnicamente JavaScript identifica que yo estoy creando un objeto de tipo person y le asigna una propiedad prototype que es la referencia al objeto que tiene las características de la plantilla del objeto de tipo persona. Entonces es como que le asigna una propiedad que tiene los datos de un objeto, pero no las copia. Y de esta manera, JavaScript, cuando tú accedes a una propiedad, ya que yo sí puedo hacer de forma directa person.sleep, por ejemplo, y pasar 2. Me equivoqué nuevamente, no es person, es Lector_Lavoe. Vamos a poner aquí Lector_Lavoe. Él automáticamente ejecuta el código de la función, que vemos que lo único que dice es sleeping. Y sin embargo, esa función no estaba asignada al objeto person. Pero JavaScript, por medio de la cadena de prototipos, lo que hace es automáticamente, al ver que tú estás pasando una propiedad que no está definida de manera directa dentro de ese objeto, va al objeto prototype y revisa si este objeto prototype tiene la propiedad que se está pidiendo. Y en caso que la consiga, pues la devuelve. Este objeto prototype pudiera tener una propiedad que sea de otro prototipo y de esta manera JavaScript haría la búsqueda de esa propiedad de manera recursiva, digamos, hasta que consiga la propiedad o definitivamente no aparezca y simplemente nos diga que no existe. En el caso que fuese una función, por supuesto, nos diría que no se puede ejecutar una función que no existe. Ahora bien, si nosotros accedemos aquí a la variable Lector_Lavoe por medio de la notación de puntos, la consola automáticamente reconoce cuáles son los métodos o propiedades a las que tenemos acceso. Y un punto a recalcar aquí es que fíjense que de manera automática me lista name y say hello, que son propiedades que están definidas en el objeto person que creamos. Luego nos lista las propiedades que asignamos al prototipo, que son arm, ace, lex y los métodos sleep y talk, y el constructor. Pero luego también nos lista una serie de propiedades adicionales, como este JSON property o el isPrototypeOf y las que vienen a continuación, que no están definidas ni en el prototipo del person, ni están definidas tampoco en el objeto person como tal. ¿Y esto por qué sucede? Bueno, porque estas propiedades pertenecen al prototipo del objeto object de JavaScript que representa todos los objetos que uno crea en JavaScript. Y entonces de manera automática cualquier objeto que nosotros creemos tiene esas propiedades o acceso a esas propiedades. Y técnicamente esta es la manera en que funciona la cadena de prototipos. Como les comenté, no es que estas propiedades o funciones se crean en el objeto, sino que simplemente por medio de referencia nosotros podemos acceder a ellas. El método JSONProperty, por ejemplo, es un método bastante útil que nos permite validar si un objeto específico tiene determinada propiedad. Por ejemplo, si yo aquí le defino, si tengo lex, él me dice que no, porque Lector_Lavoe en sí mismo, la propiedad que tiene únicamente es name. Ahora, lex pertenece al prototype. Entonces, como pertenece al prototype directamente, no es una propiedad del objeto person, sino que es una propiedad que el objeto person, por medio de la cadena de prototipos, tiene acceso a ella. Si nosotros aquí pusiéramos, por ejemplo, proto, que hace referencia al prototipo, y al proto le preguntamos si tiene la propiedad lex, automáticamente nos dice que sí. ¿Por qué? Bueno, porque es una propiedad que está definida en este prototipo. Otra característica de los objetos
o del prototipo de los objetos es que nosotros podemos acceder a ellos sin necesidad de hacer la instancia de un método en específico. Por ejemplo, yo puedo aquí hacer person prototype y accedo al valor del ex y él me devuelve el valor de manera automática. No necesito estar haciendo una instancia para poder acceder a los métodos de este prototipo. Ese es un punto también bastante importante. Y habiendo llegado a esto, ahora me gustaría hacer un repaso de algunos objetos que provee la API web de JavaScript, en donde podemos como que entender un poco más cómo funcionan. Uno de estos es el objeto string. El objeto string, técnicamente, cuando en JavaScript hacemos uso de una cadena de texto de manera automática, JavaScript la reconoce y nos devuelve un objeto de tipo string con un conjunto de métodos y funcionalidades para manejar este. Por ejemplo, si yo vuelvo aquí y creo una variable, vamos a poner aquí city de nuevo. Ahora vamos a poner, por ejemplo, Madrid. Y accedo al punto para, por medio de la anotación de puntos, ver las propiedades que tiene esta variable city. Vemos que ya automáticamente me lista todo un conjunto de métodos o propiedades. Por ejemplo, len es una propiedad que nos dice el tamaño de palabras, ¿no? De letras, de espacios que tiene la palabra o la variable city, digamos. También, por ejemplo, tenemos acceso al substring, que es una función que nos permite, por ejemplo, pasar dos índices, la posición de arranque y el tamaño de espacios que queremos obtener, por ejemplo, digamos 3, y entonces nos devuelve, corta la palabra y nos devuelve solo lo que está dentro del rango que nosotros le pasamos. Y nosotros en ningún momento definimos city como un objeto ni le declaramos estas propiedades, sino que de manera automática, por medio de la cadena de prototipos, JavaScript identifica que esto es una cadena de texto y le asigna el acceso a las propiedades definidas en el objeto string en sí mismo, digamos. Otro objeto bastante común es el objeto window. Y esto es bastante relevante para los siguientes puntos que vamos a tocar. El objeto window, cuando estamos hablando de JavaScript en el entorno web, representa la ventana del navegador. Y es el objeto principal y hace referencia, cuando digo objeto principal, estoy haciendo referencia a que es el scope principal del aplicativo. Cualquier cosa que tú manejes de forma general, la vas a estar trabajando sobre el objeto window. Esto es un tema bastante importante porque generalmente, por ejemplo, nosotros acabamos de crear una variable city y esa variable city no la asignamos a nadie. Pero realmente lo que sucede allí es que JavaScript le asigna esta variable como una propiedad al objeto window. Si yo imprimo aquí el objeto window y abrimos todo el conjunto de propiedades que tiene, vamos a ver que son una cantidad inmensa. Pero técnicamente, fíjense aquí, lo voy a agrandar un poco más por dudas. Vemos que automáticamente aparece que tenemos la función person, que fue la primera que creé. Tenemos también el objeto person2 que utilizamos. Y seguramente si buscamos aquí vemos que tiene la propiedad city. Entonces, con el valor Madrid, que fue el que le acabo de asignar. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque la consola trabaja de manera global y como les comenté, ya escribe automáticamente todo lo que está trabajando en el scope en el cual trabaja, se lo asigna a este. En este caso, como el scope es global, el objeto global dentro del navegador web es el objeto window y por tanto las propiedades se le asignan al objeto window. Si yo, por ejemplo, accedo a window.city, vemos que es lo mismo que imprimir a city, porque de manera implícita, digamos, cuando tú estás accediendo a una propiedad, a una función de manera general, estás accediendo a una propiedad o método de este objeto window. Es técnicamente lo mismo que sucede, por ejemplo, con la función setTimeout, que es una función que permite que tú le pases una función siguiente. Por ejemplo, vamos aquí a imprimir un console log terminó y que esta función se ejecute después de cierto tiempo. Vamos a ponerle, por ejemplo, un segundo. Entonces, fíjense que el terminó apareció justo después del segundo. Técnicamente es una función asíncrona y esta función también es propiedad del objeto window. Y por último tenemos después el objeto document, que el objeto document hace referencia al document object model, digamos, que es el documento HTML. Por lo tanto, representa este documento y es el que nos provee, o es la API que nos provee todos los métodos necesarios para acceder y modificar los elementos del documento HTML. Nuevamente, si yo aquí accedo por medio de la anotación de puntos, vamos a ver que de manera automática me lista toda una serie de objetos y métodos o propiedades infinitas
o no infinita, no, por supuesto que tiene un número total, pero es bastante amplio la cantidad de elementos que provee esta API. Entonces, una de las cosas más comunes que nosotros utilizamos, por ejemplo, es poder acceder a elementos del DOM para asignarle eventos, funcionalidades o modificar su comportamiento. Para eso, por ejemplo, lo que se usaba antes de manera bastante común, antes de que la web fuera lo que es hoy, es el getElementById. De hecho, todavía se utiliza, solo que es un poco menos común debido a que los IDs tienen dos características específicas de las cuales, si les interesa, puedo hablar en otro video, pero técnicamente es que tienen un comportamiento que deben ser únicos. Y como hoy en día hay muchas aplicaciones que son single page application, lo cual implica que como que sin recargar la página puedes tener muchos elementos dentro de esta, puede llegar a haber problemas de colisiones, ya que es bastante común que se pudiesen repetir IDs entre distintas páginas. Entonces hoy en día es más común, por ejemplo, el query selector, que es un método que nos permite acceder a los elementos del DOM por medio de una notación de tipo CSS de CSS, que técnicamente es que si tú quieres acceder a un objeto por medio de una clase, de una clase CSS lo haces por medio de un punto. Si quieres acceder a un elemento por medio de su ID, lo puedes hacer por medio del numeral, o perfectamente puedes pasar simplemente el nombre de la etiqueta HTML. Y en este caso, él ahí está identificando el primer botón y me lo devuelve, porque Query Selector devuelve la primera coincidencia que tenga. En caso de que nosotros queramos acceder a toda la lista de elementos, tenemos por ejemplo el método Query Selector All, que nos devuelve un objeto de tipo NoList. El objeto de tipo NoList se comporta de manera bastante similar a un arreglo, por lo cual tiene métodos como por ejemplo para que nosotros iteremos sobre los elementos de un arreglo. Por ejemplo, yo pudiera aquí vamos a asignar aquí una variable buttons, y a buttons los pudiera recorrer por medio del método forEach, que me permite ejecutar una función sobre cada ítem. Y pudiera, por ejemplo, entonces aquí agregar una función para asignarle al botón un evento, button.addEventListener, que es un método que nos permite agregar una función que escuche cuando se ejecuta un evento. Vamos a ejecutar el evento click y vamos a pasar aquí un arrow function que simplemente no necesito las llaves, porque simplemente vamos a hacer un console log y vamos a decir console log ejecuté el click. Entonces esta función, como lo estoy haciendo por medio del query selector all y después estoy recorriendo todos los elementos, se la voy a asignar prácticamente a todos los botones. Bueno, aquí tuve un error, pero es un error de sintaxis. Me faltó un paréntesis aquí para cerrar el addEventListener y el punto y coma, por supuesto, lo agrego. Entonces si nosotros limpiamos la consola y yo le doy al botón anterior, fíjense que automáticamente allí empieza a imprimir el elemento. Fíjense que un tema que me parece interesante es como todo esto lo practicamos de forma directa en la consola del navegador sin necesidad de utilizar un editor de texto. Bueno, para finalizar esta primera parte del video explicativo de los objetos en JavaScript, me gustaría hacer un repaso de algunos puntos que me parecen importantes también tener presentes, ¿no? Por un lado, bueno, lo que estuvimos viendo ya acerca del objeto global, que en el caso de que estamos trabajando en la API web, viene siendo este objeto window, y esto es técnicamente un elemento que proporciona JavaScript para que tengamos acceso tanto a variables como a funciones de manera general. Un tema importante allí es que el objeto window no es necesario que sea llamado de manera explícita. Nosotros podemos, o sea, no es necesario que tú escribas window para ejecutar un alert, por ejemplo. Si bien esto funciona, si tú puedes llamar a cualquier función del objeto window de manera directa y asignar cualquier función al objeto window también de manera directa. ¿Por qué? Porque JavaScript interpreta de manera automática que si el scope en el cual estás trabajando es global, todo lo que tú hagas referencia a esto va a ser asignado en este objeto global. Y también que si no defines ningún objeto para acceder a una propiedad, entonces estás queriendo decir que estás intentando acceder a una variable o a una función que debería estar definida de manera global y él la busca de forma automática en el objeto window del navegador. Entonces, después de esto está la palabra contexto o scope. El contexto hace referencia al espacio en el cual se está ejecutando una función o la visibilidad que esta función o variable tiene. Para explicarlo de mejor forma, vamos a crear aquí una función, un arrow function, por ejemplo, que se llame imprimir. Técnicamente, como le estoy aclarando en la consola, la función imprimir va a ser asignada de manera automática al objeto window de manera global.
Pero vemos que le estoy creando adentro de esta función simplemente una variable prueba. A esa variable prueba le estoy asignando un valor numérico 11. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esa variable prueba está disponible únicamente adentro de la función, porque el scope de esta variable es la función imprimir. Entonces, esto técnicamente sucede porque cuando tú creas una función dentro de JavaScript, estás creando un ámbito para esa función. Y todo lo que sea definido dentro de esta función va a pertenecer a ese ámbito, lo cual no sucede igual si, por ejemplo, nosotros agarramos y creamos la variable prueba, la definimos afuera, por ejemplo, de la función, le ponemos un valor 0. Yo voy a imprimir aquí ahora prueba para que lo imprima antes de ejecutar la función. Y luego de esto, creamos la función que modifica la variable prueba y volvemos a imprimir prueba. Vamos a ejecutar aquí imprimir y vemos la traza completa. Técnicamente vemos que en ese caso se declaró la variable prueba y ahora cuando yo imprimo prueba después de ejecutar la función imprimir sí tengo acceso a ella. ¿Por qué? Bueno, porque el scope de la variable termina siendo el mismo en el cual está definida la función imprimir, y la función imprimir lo único que hace es modificar esta variable que tiene un scope global, digamos. Entonces esto es un tema que es bastante relevante porque después es común también que nosotros, por ejemplo, adentro de esta función prueba imprimir pudiéramos tener otro método o vamos al ejemplo de persona, por ejemplo. Yo me voy a devolver aquí un momento para hacer un poco más claro. Supongamos que tenemos esta función person que crea un objeto de tipo person. Un momento, tuve problemas para copiar. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros aquí estamos creando una función person que tiene dos propiedades, name y sayHello, y dentro de sayHello estamos creando otra arrow function. Pasa exactamente lo mismo. Si yo aquí en sayHello creo una variable nueva, por ejemplo, var saludo, y a saludo, vamos a cambiarlo por let, le defino este texto, este string. Entonces aquí imprimiría la variable y luego intento acceder a la variable saludo desde la función person, que es la que define sayHello. Esto también me daría un error en tiempo de ejecución cuando se haga la instancia del objeto. ¿Por qué? Bueno, porque técnicamente el scope de la variable saludo es la función sayHello que está dentro de la función person. No es la función person en sí mismo. Yo ejecuto esto. Él lo declara porque JavaScript no está ejecutando ese código en estos momentos, simplemente está ejecutando la declaración del objeto. Pero cuando yo haga la instancia del objeto, por ejemplo, var alguien y le haga un new person, me va a tirar el error, seguramente. Y me tira un error porque me dice que saludo no está definido. Y efectivamente, saludo no está definido en el scope del objeto person, sino adentro de un método del objeto person. Entonces, esto es un tema bastante importante. Y por último, para cerrar, está la palabra reservada this. La palabra reservada this tiene algunas características diferentes a cómo funcionan otros lenguajes. Y ha hecho que algunas personas de algún modo incluso intenten evitar usarla, digamos, pero realmente es un elemento principal en el código. Y lo que es importante es poder entenderlo bien para saber en qué momento utilizarlo y en qué momento no. La palabra reservada this hace referencia al objeto sobre el cual se está trabajando en el momento. Dicho de otra forma, técnicamente hace referencia a la función en donde se está ejecutando, al propietario o dueño de quien ejecuta el código que se esté trabajando en ese momento. Si nosotros estamos aquí en la consola, por ejemplo, como hablamos de que la consola trabaja de manera global, si yo imprimo aquí al objeto this, él me va a devolver a Windows. Y ese es el motivo por el cual todo lo que yo defino en la consola se asigna de manera automática a Windows, porque el scope es el objeto global y estamos haciendo referencia a este objeto global. Ahora, si yo tengo nuevamente aquí la función person, y dentro de la función person o el objeto person que definimos, en vez de imprimir saludo, imprimo aquí this, y ahora vamos a hacer una instancia de este objeto, alguien, lo tenemos aquí nuevamente. Vemos que cuando el console log que imprime el objeto person, porque this está haciendo referencia al objeto sobre el cual está ubicado, que viene siendo en este caso este objeto person cuando se hace la instancia. Un tema aquí importante es que
Esta es la diferencia principal entre las arrow function y las funciones constructoras. Las arrow function entraron para simplificar este proceso, ya que eventualmente cuando tú estás creando un objeto y quieres que el objeto tenga una identidad propia, necesitas poder usar el this dentro de este objeto. Pero si luego este objeto tiene un conjunto de métodos y tú quieres que estos métodos respeten digamos, el ámbito del objeto, o digamos, dicho de otra forma, que puedes usar a this haciendo referencia al objeto en el cual estás parado, entonces las arrow function permiten que se mantenga o se respete el ámbito en el cual estas son declaradas, respetando así el acceso al objeto, ya que de otra manera el objeto this sería el elemento en el cual se está disparando la función. Ahora, ¿cómo se explica esto de mejor forma? Bueno, técnicamente, si yo por ejemplo agarro este botón, para ser un poco más concreto, vamos a disponibilizarlo en la consola. Vengo para acá para la consola, perdón. Y aquí en este botón hacemos un add event listener de una función. Asignamos una función click y le vamos a pasar una función definida fuera, ¿verdad? Por ejemplo, onClick. Si a esta función nosotros la declaramos como un objeto function, o como un objeto function, no, perdón, como una función definida por medio de la palabra reservada function, las funciones de eventos reciben un objeto event, y aquí le voy a decir que haga un prevent default para que no ejecute su comportamiento. Y también le voy a decir que frene la propagación. Si yo aquí hago una impresión del objeto this, como esta función se va a estar ejecutando sobre el botón, el objeto this va a hacer referencia al botón en sí mismo. Hagamos una prueba. Le damos clic aquí y vemos que me imprime el botón. ¿Por qué? Bueno, técnicamente porque la función obtiene el ámbito en el cual se está ejecutando esta, que viene siendo el botón. Ahora, si yo declaro esta función por medio de un arrow function y dejamos técnicamente la misma lógica, como esta función está siendo declarada en la consola y la consola tiene el scope global, el objeto this va a seguir siendo window. Vamos a ejecutarlo, vamos a hacer la prueba nuevamente y vemos que aquí imprime de manera automática window. Me imprimió dos veces esto porque ya yo había agregado un evento click con la función onClick previa. Entonces técnicamente me disparó dos veces la función. Si les interesa que hable en algún momento acerca de los eventos de JavaScript o cómo funciona en sí mismo el objeto event, háganmelo saber y también lo tendré en cuenta para explicarlo. Bueno, hasta aquí la primera parte de la explicación de los objetos en JavaScript. Espero que les haya sido útil. Denle like o háganme cualquier comentario si consideran que hay algún punto que deberíamos profundizar un poco más. Y bueno, suscríbanse también, ya que voy a sacar una segunda parte en donde hablaré un poco más a profundidad acerca de los métodos y propiedades del object, que como ya sabemos es el objeto del cual todos copian el prototipo. Y también hablaré o profundizaré un poco más en la forma de crear objetos por medio de la sintaxis de clases agregada en ECMAScript 6. Entonces, si les parece útil o conocen a alguien a quien les pueda servir este video, también compártanlo, eso me ayudará mucho a mí y pues nos vemos en el próximo video.